Diciembre de 2019, la Comisión de Salud de Wuhan, en Hubei, China, reportó casos de neumonía de causa desconocida en humanos. Se trataba de personas que tenían alguna relación con el mercado de Wuhan, donde se vendían pescados, mariscos y animales vivos. El 1 de enero de 2020 cierran las bodegas y 6 días después, el Centro para Control y Prevención de Enfermedades dijo que las muestras tomadas dieron positivo para un coronavirus. Cuando el gobierno reportó la epidemia, en ese momento la gente de Wuhan no prestó demasiada atención porque era la primera vez que surgía. El 9 de enero, un hombre de 61 años se convirtió en la primera víctima mortal del virus. El 13 de enero de 2020, Tailandia pasó a ser el primer país después de China en reportar un caso de coronavirus. Y el 15, el turno fue para Japón por un hombre que estuvo en Wuhan. Simultáneamente, la OMS publicó un protocolo para identificar el virus: tos seca, dificultad para respirar, dolor de garganta, diarrea, pérdida del sentido del gusto y del olfato. Nos piden mucho gel desinfectante, también mascarillas. Hace una semana que no las tenemos. En enero 21, Estados Unidos confirma un caso de virus en Seattle. Y el 23 de enero, China decide cerrar Wuhan. 11 millones de habitantes quedan aislados para impedir la propagación del virus, entre ellos una docena de colombianos que pedían ser sacados del país. La evidencia muestra que la enfermedad es transmitida a través del sistema respiratorio y existe la posibilidad de una mutación viral y de más riesgo. El 24 de enero, Europa enciende alarmas al detectar 2 pacientes positivos en Francia, y el día 30 la OMS declara la epidemia una emergencia de salud pública mundial. Nuestra gran preocupación es el potencial del virus de propagarse en países con sistemas de salud débiles que no están preparados para enfrentarlo. El 1 de febrero, Filipinas reporta la primera muerte de una persona fuera de China. Wuhan abre el hospital Housenshan. Los muertos en esa nación ya eran 321. El 11 de febrero, el virus tuvo nombre y apellido: COVID-19. Más de 1.400 pasajeros que zarparon de Hong Kong en el Western Arm vivieron errantes por semanas. Puertos de Japón, Taiwán y Filipinas les negaron el arribo por el temor al virus. Finalmente, atracaron en Camboya. Chicos, tenemos un paro cardíaco. El día 15 de febrero, Francia registra la primera muerte por coronavirus en Europa. Era un turista chino. El día 19, el fútbol le dio una mano al COVID. A Milán llegaron 40.000 hinchas del Atalanta y el Valencia de España. Cantaron, se abrazaron y besaron durante todo el partido. Con la explosión de esa bomba biológica del COVID, todos perdieron. El 26 de febrero, el COVID llegó a América. Brasil confirmó el primer caso. El paciente llegó asintomático, sin ningún síntoma de fiebre, ni tos, ni gripe. En la noche del 29 de febrero regresó a Bogotá el avión de la FAC que viajó a Wuhan por los colombianos atrapados. Todos pasaron cuarentena en el centro de alto rendimiento. El 4 de marzo de 2020 el COVID llegó a Colombia. Una joven procedente de Milán, la portadora. La paciente se encuentra en buenas condiciones, asintomática, razón por la cual se le permite un aislamiento en su domicilio. El 8 de marzo, en otro acto que España lamentó, 120.000 mujeres se aglomeraron y marcharon por Madrid por horas. El virus se disparó. Horas después de que Italia confinara a su población, el 11 de marzo, el mundo se paralizó con el anuncio de pandemia. La OMS ha estado evaluando este brote a toda hora y estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción. Por lo tanto, hemos evaluado que el COVID-19 puede caracterizarse como una pandemia. El 14 de marzo, el cierre de fronteras, fábricas y escuelas provocó que las bolsas del mundo se desplomaran. La Unión Europea confinó sus países y el 17 de marzo la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, ordenó un simulacro de confinamiento por 3 días. Bogotá se queda en casa, todo el mundo se queda en casa. El día que iniciaba ese simulacro, el presidente Duque declaró al país en cuarentena. El coronavirus
Es una enfermedad que se propaga a toda velocidad, pero si hacemos lo correcto, podemos parar su ritmo de expansión. El sábado 21 de marzo se revela la muerte del primer colombiano por COVID. Era un taxista de Cartagena. Corresponde a un hombre de 58 años, quien en días pasados transportó a 2 ciudadanos extranjeros en su vehículo. Ese día el país cerró sus fronteras aéreas. A final de marzo, Japón pospone por un año los Juegos Olímpicos 2020. Artistas y músicos confinados producen piezas a distancia de un enorme valor emocional, como la Orquesta Nacional de Serbia. El 1 de abril, Colombia llegó a 1.000 contagiados y 17 muertos. Pero en el mundo, la estadística advertía 3 millones de enfermos. Pienso que todo el mundo debe resguardarse en sus casas por salud. La Semana Santa del 2020 fue impactante. Todos los actos litúrgicos de Jueves y Viernes Santo en la Plaza de San Pedro y en la Basílica fueron sin feligreses. Desde el púlpito, el Papa agradeció a médicos y enfermeros. Queridos amigos, miren a los héroes reales que salen a la luz estos días. No son famosos, ricos y gente exitosa. En cambio, son los que se dan a sí mismos para salvar a otros. En mayo todos los países de África tienen el virus y se llega a 5 millones de enfermos. En Colombia las UCI no dan abasto, las víctimas ya eran 500. En medio de esa angustia del mundo, la música vuelve a ser un bálsamo para los confinados. A viva voz desde su ventana, la soprano Begona Alberdi cada día interpreta recitales maravillosos. Al final, la Traviata de Verdi fue ovacionada por barrios enteros en Barcelona. En junio de 2020, esta imagen captada en Brasil de maquinaria abriendo campos santos para los más de 50.000 muertos evidenció el poder demoledor del virus. La buena noticia fue la autorización de China para aplicar en humanos una vacuna en fase 3 de ensayo. Ahí quedó la cuarentena de 3 meses. Ante la golpeada economía, Colombia tuvo un día sin IVA. Las 34 aglomeraciones fueron calificadas como el COVID Friday. En julio llegó el primer pico de la pandemia a Colombia con 110.000 contagios y 3.700 muertos. La gente entraba a la UCI, pero menos del 10% salía con vida. Enfermeros y doctoras y doctores me decían que yo era un milagro, que prácticamente yo morí 3 veces y como que me resucitaron. En septiembre Brasil alcanzó los 4 millones de contagiados y el planeta superó el 1 millón de muertos. Las personas continúan yendo por la calle, no siguen la cuarentena que tiene que ser hecha. Entre tanto, en Colombia miles de bogotanos salieron a protestar por la muerte en un CAI de la capital de Javier Ordóñez. En esas concentraciones y enfrentamientos contra la policía, el virus hizo de las suyas. En octubre, con Trump y su esposa, el planeta tuvo 44 millones de infectados, 1 millón cada 3 días. Colombia llegó a los 30.000 fallecidos y se prohíben las fiestas del Halloween. En diciembre, cuando científicos hablaron de la nueva cepa del Reino Unido, ese país autorizó la aplicación de la vacuna de Pfizer y BioNTech. Margaret Keenan, de 90 años de edad, recibió la primera dosis. Rusia pone la Sputnik y Estados Unidos se va por Pfizer y Moderna. 2021, el año de la vacuna. El inicio en 2021 estuvo marcado en Europa por ciudades desoladas. Las reuniones de fin de año y la mutación del virus pasó cuenta de cobro en muertes. El Reino Unido confinó su población. El vértigo de su nueva cepa hizo que en los primeros días de enero murieran 1.100 personas por día, un promedio igual al de México. En Estados Unidos los fallecidos reportados fueron de 4.500 personas por día. Para ese momento, desde que comenzó la pandemia, bajo tierra o en cenizas, ya descansaban 2 millones de cuerpos en el mundo. Colombia vio el segundo pico de la pandemia. Los más de 20.000 infectados ocupaban el 92% de las UCI. Hemos tenido gente muy joven que ha fallecido a raíz del COVID-19. India y Brasil iniciaron la vacunación con Sinovac y el Papa Francisco recibió la primera dosis.
En enero de 2021 asume Joe Biden la presidencia y Estados Unidos regresa a la OMS. En febrero arranca la iniciativa COVAX, que buscaba dar vacunas a las naciones más pobres del mundo. COVAX ha firmado un acuerdo con Pfizer-BioNTech por 40 millones de dosis de su vacuna. También esperamos que 150 millones de dosis de la vacuna AstraZeneca-Oxford puedan ser usadas. El 15 de febrero por fin llega a Colombia el primer lote de vacunas de Pfizer. La llegada de las vacunas no significa que terminó el tapabocas. No, seguimos usando el tapabocas. Seguimos con distanciamiento físico. A los 3 días comienza el plan de vacunación con la enfermera Verónica Machado, en Sincelejo. En mayo de 2021, Colombia llega a los 3 millones de contagiados con la llamada variante andina y el 21 de junio el país supera los 100.000 muertos por el COVID-19. En agosto, China vuelve a confinar a sus habitantes por el rebrote del COVID y Bogotá, con 5 millones de vacunados, alcanza la llamada inmunidad del rebaño. En noviembre de 2021, los muertos por COVID superan los 5 millones de personas en el mundo y en Colombia alcanza los 180.000 fallecidos. 2022, nuevo pico de la pandemia. El desorden del fin de año movió al mundo a un incremento de contagios. En un solo día hubo 3.800.000 nuevos pacientes. El 17 de mayo Estados Unidos rompe un nuevo récord en la pandemia. Ese día superó el 1.000.000 de muertos. El 1 de julio de 2022, a un poco más de un mes de entregar su mandato, el presidente Duque levanta la emergencia sanitaria en Colombia. 2023, termina la pandemia. China reabre sus fronteras tras 3 años de cierre. El 5 de mayo, la Organización Mundial de la Salud le da por fin una buena noticia al mundo. En los 3 años transcurridos desde entonces, el coronavirus ha revolucionado nuestro mundo. Se han notificado a la OMS casi 7 millones de muertes, pero sabemos que el número de víctimas es varias veces mayor, al menos 20 millones. Para el 8 de agosto de 2023, el mundo registró 769 millones de casos de COVID. Y gracias a la entrega de médicos y enfermeras, millones de millones sobrevivieron, como Irene en Argentina, que con 101 años le ganó la batalla al COVID. O Yanquira, que con 8 meses de embarazo estuvo intubada en una UCI y 2 meses después venció el COVID. Entre los aplausos, al salir de la clínica, ella recibió el mejor regalo, conocer a su hijo. Qué cantidad de recuerdos, doctora. Y eso nos pone a pensar, hablar de balances. Uno en este momento dice, mirando para atrás, lo bueno, lo malo, lo feo, lo aprendido, pero yo personalmente me quedaría con lo bueno por ahora. Claro, sin duda es un balance agridulce, Juan, sí, con unas caras positivas por la solidaridad, por la respuesta que dio la ciencia, pero también con una cara muy dura, de mucho sufrimiento, de mucho dolor por las pérdidas, no solamente de vidas, sino de empleos, desde lo económico, desde lo social. Doctor Álvarez, su balance desde ese lado positivo, bueno, empecemos por el lado positivo. El lado positivo, yo creo que el mundo muestra que cuando nos unimos, cuando trabajamos todos integrados con un fin común, avanzamos más rápido. Y creo que esa primera parte de la pandemia hubo una solidaridad extremadamente buena, no solamente en la parte científica, sino los industriales, los gobernantes, cómo apoyar y cómo lograr buscar estrategias que mitigaran el impacto de la pandemia. Yo creo que podría resumir que lo más positivo fue la solidaridad y cómo la solidaridad llevó a avanzar más rápido. Sectores como el de los licores, que dedicó el alcohol para fabricar los spray, que se volvieron artículo de primera necesidad. Ya vamos a hablar de los médicos, ya vamos a hablar del personal de la salud, doctor Álvarez y doctora, porque veíamos en la crónica de Carlos Barragán a Irene, usted lo vio, como Irene, miles de personas que padecieron el COVID sobrevivieron gracias a los profesionales de la salud. Yo quiero resaltarlo. Muchos de ellos sacrificaron su propia vida para salvar a otros. Doctora, ¿de cuántas personas estamos hablando en el personal de la salud sacrificadas en esta pandemia? Juan Roberto, según cifras oficiales del Instituto Nacional de Salud, a febrero del año pasado fueron 442 personas fallecidas, de ellos 149 asociados a la prestación del servicio. Y obviamente estamos hablando de médicos, de enfermeras y en general
Todas las personal de salud, los que están en clínicas y hospitales. Yo les cuento que detrás de esto hay una realidad de viudas y de huérfanos, muchos de ellos desprotegidos, Juan, doctor Álvarez, y por eso nació una fundación que se llama Médicos Amigos para apoyar a las familias de sus colegas. Y miren, escribir se convirtió en una terapia para el duelo de los hijos de estos profesionales. Papá Conejo estaba muy cansado y un poco agotado. Sus fuerzas se acababan, pero él siempre pensaba en su hermosa familia. De pronto hubo una gran avalancha, truenos, mucha lluvia y ocurrieron desastres. Todo se inundó. Papá Conejo quedó atrapado sin poder respirar y lamentablemente falleció. Papá Conejo era Jason Marín, un médico barranquillero de 35 años que murió por COVID en marzo de 2021. Él trabajaba en la unidad de cuidados intensivos, estaba pues salvando personas y en casa todos los días él llegaba refiriéndome las historias, lo que pasaba, pero nunca nos imaginamos que eso iba a tocar nuestro hogar y nuestras vidas. Mamá Conejo quedó muy triste y muda de la impresión. La hija Conejo quedó encerrada en la oscuridad muy triste y enojada por lo que le había pasado a su papi. Fue un proceso duro porque yo quedé con 5 meses de embarazo y la niña, la mayorcita, tenía 4 años en ese momento. Entonces, pues al quedar yo en ese estado de embarazo y mi otra hija, me sentí totalmente desamparada. Aquí en esta foto se parece al papá. Han pasado 5 años, la fortaleza y el consuelo han hecho lo suyo y un granito de arena en este proceso lo han puesto los cuentos que sanan. Yo cuando estaba pequeña yo siempre decía, papi, ¿qué hacemos? Y él decía, y él buscaba un juego y nos poníamos a jugarlo cada día. Y fueron niños que no pudieron despedirse ni en vida ni obviamente después. Y es como, pues todos tienen una forma de elaborar el duelo que es independiente en cada persona, pero fue una forma de ellos poder hacer un escrito sobre sus sentimientos con respecto a la despedida con sus seres queridos. Pero vino helada y se secó las lágrimas. Lo que empezó como una terapia para estos pequeños huérfanos terminó convertido en un libro, iniciativa de la Fundación Médicos Amigos. Son 19 cuentos, 17 niños, una viuda y un pediatra, que su abuelo falleció también durante la pandemia. Y pues son cuentos mágicos, muchos hablan de sus propias experiencias, como relatar todo lo que pasó durante la pandemia. Son cuentos muy dolorosos. A través del libro y de otras actividades, la Fundación apoya a personas que perdieron a sus familiares que se desempeñaban como profesionales de la salud. El tejido social de esas familias completamente se rompió. No pudieron tener en ese momento una pensión de sobrevivencia, o sea, quedaron completamente desprotegidos. Entonces la Fundación lo que hizo fue buscar padrinos entre el mismo grupo de médicos y otras personas para poder como ayudar o apadrinar en la parte académica y estudiantil de estos niños. Hoy, en casa de la familia Marín, también quien sería abuela Coneja habla de lo vivido. Se reía y me decía, recuerde que usted vie. Y lo que me duele tanto, bueno, que mi hijo tan joven y yo tan vieja, y fue él quien murió. Hubiera deseado ser yo. Yo lo lloro todos los días. Yo lloro a mi hijo todos los días. Un hijo no se olvida. Te disculpe. Papá Conejo sigue vivo en estas líneas, así como Superpapá.
Ángel, el gran médico, Princesa Médica Guayú, Andrés Felipe Superhéroe y los más de 400 miembros del personal de salud que perdimos a causa del COVID-19. La familia Conejo mira al cielo y sonríe para recordar su nuevo renacer y recordar ese ser especial que está allá en el cielo junto a la luz resplandeciente. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. Los héroes de la pandemia también los hubo los bomberos, la policía, los maestros, los periodistas, no nosotros, sino los que salían a la calle a hacer reportería. Doctor Álvarez, el personal de la salud, yo recuerdo, repito, que uno los veía, fueron discriminados muchas veces. Fueron golpeados en sus edificios. Exactamente, pero más allá de eso, lo que sí recuerdo yo es que muchos en Colombia, en el mundo, los veíamos pues como lo que son, como héroes. Sí, yo creo que hay como tres momentos, ¿no? El primero, Juan Roberto, el que usted plantea, que ocurre cuando hay miedo, y sobre todo lo que decía la doctora Fernanda, la gente le tiene miedo a lo que no conoce. Entonces al comienzo fue muy dramático porque como no se conocía este virus y generaba pánico, se generó una preocupación en todas las personas y hubo discriminación hacia todo el personal sanitario, que creo que fue un momento doloroso y triste. Luego, cuando empieza la situación de ver familiares que salen adelante, que son manejados, creo que hay una mundial y en Colombia hacia ver a los médicos y a todo el personal como héroes que estaban trabajando para un bien común. Pero desafortunadamente después eso pasa, ¿no? Ya vuelve otra vez como a la cierta normalidad y también creo que a veces la gente se le olvida, tal vez porque tendemos a perder como los recuerdos negativos y como dejarlos a un lado, todo lo que implicó esos primeros años de la pandemia. Creo que ha ido ese balance como agridulce, para tomar tu palabra. ¿Usted qué rostro de médico recuerda, doctora? No, son muchos, Juan Roberto, además todos médicos, los mensajes que recibíamos, los camilleros, los conductores, realmente son muchos, pero yo creo que sí hay que dar un paso adelante, Juan, y dejar de romantizar y salirnos de la palabra héroes y realmente por trabajar por unas condiciones dignas, por ejemplo, desde lo salarial. Y yo le voy a decir un ejemplo, recordemos que durante esa época a los médicos y a los profesionales y al personal de salud se les levantó el pico y placa. Hoy ya no. Entonces yo digo que de verdad que como sociedad todos, porque en ese momento fueron la primera línea, pero siguen siendo la primera línea. Normalizar el privilegio que tuvieron en un momento sería lo indicado y lo ideal. Sí, ese es un llamado y creo que es una responsabilidad de todos. Bueno, doctora, sigamos en este especial porque hablando de las muchas caras, así como hablamos de la salud, también hablamos de las víctimas. En Colombia, 142.961 personas fallecieron por el COVID-19, el registro oficial. En medio del dolor, muchas familias no pudieron velar y enterrar a sus seres queridos. Eso era terrible por los protocolos creados para evitar un mayor contagio. Y fue por esa razón que muchas familias debieron recurrir a actos simbólicos como llevar las cenizas de sus seres queridos a una reserva natural y plantar un árbol para recordarlos, pues el páramo de Guerrero en la zona rural de Cogua, en Cundinamarca, es el campo santo de algunas familias. Perdí en el 2020 a mi abuela primero, después mi mamá a los 10 días, después a mi abuelo a los 3 meses, mi mejor amigo 10 días después. Yo perdí a mi mamá el día 20 de mayo de 2021 en pandemia, hace ya casi 4 años. Mi madre se llamaba María Teresa García, viuda de Baracaldo, y mi hermano Jairo Humberto Baracaldo. Lamentablemente el COVID hizo estragos en la humanidad. Aquí se encuentran las cenizas de mi querida esposa, la persona que me acompañó durante 43 años de vida. 4 familias que tienen un dolor en común. La pandemia les arrebató a seres queridos y sin ser suficiente, el implacable virus volvió imposible enterrar a sus muertos. Entonces decidieron llevar sus cenizas a una reserva natural, para, si cabe decirlo, sembrar vida. Esta es la reserva El Pajonal, ubicada en el páramo de Guerrero, en el municipio de Cogua, en Cundinamarca. Este es un campo santo ubicado a unos 3.400 metros sobre el nivel del mar. Miles de familias han decidido traer las cenizas de sus seres queridos y plantar un árbol, entre ellas las del COVID-19. Están con un árbol, cada uno tiene 2 árboles
En total tenemos 10, a mi abuela le regalaron uno adicional y hoy venimos en acto simbólico también porque mi mamá y mi abuelo están de cumpleaños. Carlos Zorrilla Restrepo cada vez que puede se une a la gran caravana que se desplaza los fines de semana hasta la reserva El Pajonal en el páramo de Guerrero a encontrarse con los suyos, rendirles tributo y hablar de sus afugias y alegrías. Vengo, hago un acto simbólico, me siento, lloro un ratico y ya, otra vez bajo y me devuelvo a Bogotá. Dice, amada madre y Quienes perdieron también al eje de su familia fueron Danilo y Carlos Gutiérrez, hijo y esposo de María Emilce Rodríguez Sáenz, quien murió batallando contra el virus en esa época en la que entrar a una UCI aterraba. Los primeros años fue mucha rabia con el COVID, la verdad. Mi mamá era muy joven todavía. Me hacía mucha falta, pero pues venir acá y todo le da a usted un poco de tranquilidad, de calma, de saber que ella está pues bien con Dios. En esa ausencia de una madre que se extraña, Carlos y su papá también tomaron la decisión de llevar las cenizas de su ser querido a este Campo Santo. Y por ellas que venimos acá tenemos 5 arbolitos, cada arbolito tiene una placa. Esa placa pues también ve plasmados los sentimientos de todos sus familiares. Y como lo venía diciendo, es algo muy grato realmente, no es de tristeza ni de melancolía, sino es algo de paz, tranquilidad, reconciliación. Carlos Danilo en el 2021 por poco también pierde a su papá, quien entró primero que doña María Emilce a un hospital por contagio de COVID. Los dos estuvieron en la misma habitación, sin embargo, él fue trasladado a otro lugar y dice que eso lo salvó. A las 7 de la noche, antes de que me sacaran, yo fui y hablé con ella y me despedí, le dije, mi amor, te dejo aquí, pero de aquí salimos y nos vemos en el apartamento. Ese fue el último día que no la volví a ver. A 3.400 metros sobre el nivel del mar fueron enterradas las cenizas de Jair Humberto Baracaldo y María Teresa García. Dice hoy quien los llora que tienen una envidiable vista hacia el embalse de Neusa y que venir a visitarlos es una terapia espiritual. Bueno, cada vez que venimos con la familia aquí a este sitio maravilloso es un reencuentro espiritual. Es un reencuentro donde vemos la naturaleza, nos vemos más cerca al cielo, porque mire la altura que estamos. Jorge, un hijo orgulloso de esa mujer de ojos azules, nos permitió ser testigos de un espacio íntimo y que parte el alma. María Teresa García, viuda de Baracaldo. Era una mujer ojiazul, levantó 6 hombres sola porque la violencia nos quitó a nuestro padre cuando yo tenía 4 años apenas. Y esa valiente mujer a 6 hombres levantó y todos honestos y trabajadores. Madre, te amamos. Como Jorge, Carlos Zorrilla, Danilo y Carlos Gutiérrez admiran el símbolo en el que se han convertido esos seres que el COVID les quitó. Árboles que en la inmensidad del páramo de Guerrero crecen y le dan una oportunidad a un ecosistema afectado por la mano del hombre. Y ha crecido mucho. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Más o menos, bueno, este es el más chiquito, pero nosotros recibimos cada árbol como así de chiquito. Y ya hoy el más grande es el de mi abuelita, que es el que está al fondo, que es el que más destaca de toda la zona. Fue como la manera que muchas familias vieron para poder cerrar el duelo, poder hacer algo por su ser querido, porque usted sabe que en la pandemia, ¿qué hacía? Usted entraba al su ser querido a la clínica, al hospital, y ¿cómo se lo volvían? En la cajita. No había iglesia, no había funeraria, no había sitio donde hacer una despedida de ese ser querido. Las familias aquí encontraron ese sitio. Esto que ocurrió hace 5 años con el COVID nos dejó una enseñanza a todos, que tenemos que vivir el día a día, que no sabemos si es joven, viejo, anciano, lo que sea, o un niño, se puede ir en cualquier momento. Es importante vivir el día a día, disfrutar de sus seres queridos, disfrutar de sus padres, respetarlos, querer a sus hijos, a sus hermanos. El ser cercano que tenga es importante disfrutarlo. Han pasado 5 años del horror del coronavirus que se llevó a 142.780 vidas en nuestro país, según el último reporte del 7 de junio del 2023 del Instituto Nacional de Salud.
Este pedacito de reserva, el Pajonal, rinde un homenaje a esos seres que ya no están de cuerpo presente, pero que son recordados en otro ser vivo, plantado en la inmensidad del páramo de Guerrero. Juan, volvimos a esa normalidad de la que tanto hablábamos y de la que tanto anhelamos. Entonces, creo que vale la pena analizar, a pesar de lo doloroso que es recordar, todas estas lecciones y todos estos aprendizajes. Vamos a hacer, doctora Fernanda y televidentes, una pausa y en instantes volvemos con más de este especial del COVID-19 5 años después. Las víctimas, los héroes, las lecciones, lo bueno, pero también hay cosas que aprendimos, cosas que no debimos haber hecho y cosas que se construyeron y yo no sé si se destruyeron. Juan, definitivamente yo creo que competir en lugar de cooperar, creo que fue una de las grandes lecciones y lo que debemos corregir si queremos estar mejor preparados para enfrentar próximas emergencias sanitarias, porque van a venir. Entonces debemos tomar todos esos aciertos y desaciertos para construir un camino que nos lleve a responder de una mejor manera. Y desde lo que hacemos y el ejercicio diario, yo le digo, Juan, un error fue no darle el valor que tiene la información. Recuerde que nos llegó primero el pánico y la desinformación que el mismo virus. Y mucho charlatán de por medio. También mucha gente de ciencia, doctora, y doctor Álvarez. Destacaba la doctora al comienzo de este especial, y lo han hecho muchos especialistas, cómo no, que fue lo que hizo la ciencia, marchas forzadas, para descubrir rápidamente la vacuna, que terminó salvando millones de vidas. Pero hubo uno que otro tropiezo feo, me da pena decirlo, a la hora de la distribución de esas vacunas en el mundo. Sí, completamente de acuerdo, Juan Roberto. Creo que uno de las cosas que debería hacer para aprender, y ojalá que realmente aprendiéramos, es quitar la inequidad. Porque desafortunadamente lo bueno que fue tener una vacuna en un tiempo récord, con todas las características y toda la seguridad y la eficacia posible, se perdió en parte por una inequidad. Cuando hablamos de la inequidad es que muchas personas no pudieron beneficiarse de la vacuna a tiempo. ¿Por qué? Porque las vacunas, la producción pues es finita y había que ir avanzando esa producción. Y se la dieron al que tenía plata para pagarla. Desafortunadamente, y no a las personas que tenían y se priorizaban como o tenían mayor vulnerabilidad. Entonces creo que hubo una diferencia entre hubo países que compraron vacunas para 5 veces el tamaño de su población y países que solamente 2 o 3 años después de aparecer las vacunas, tuvieron acceso a su primera vacuna. Sí, y no hablemos de Colombia, no quiero entrar en temas polémicos. Algunos decían que aquí se había demorado, Doc, en haber llegado la vacuna en su momento, pero digamos, llegó, se distribuyó y de todas maneras, repito, mostró que había un sistema de salud que se adaptó, no sé si con la velocidad que la urgencia merecía, a atender lo que fue la emergencia en nuestro país. Pero al sistema de salud podemos aplicar, Juan, una frase que hemos utilizado para la pandemia, y es que fue un sistema de salud resiliente, que se adaptó a las exigencias del momento. Juan, en nuestro país no vimos muertos en las calles, no vimos personas que tuvieran que vender su casa o su carro para pagar una UCI, por ejemplo. Hubo, doctor Álvarez, rápidamente se acondicionaron unidades de cuidados intensivos en todos los países, en todos los centros asistenciales. Sí, Colombia creció y no se nos debe olvidar, pasamos de casi de 4.950 camas, que nomás no recuerdo, hasta más de 13.000 camas en un tiempo récord. ¿Hoy quedan? ¿Hoy cuántas quedan? Pues diríamos que ha disminuido y es normal porque esto es una situación de emergencia que tiene que ampliarse y luego ajustarse a la realidad. El punto es no solamente las camas de cuidado intensivo, sino lo que implica, porque es tener personal formado y algo que es supremamente importante, cómo hacer para que futuras pandemias lo detectemos a tiempo y tengamos la capacidad y la equidad de la atención a tiempo. Para eso necesitamos sistemas de vigilancia que se lograron montar, que tuviéramos diagnóstico adecuado, que tuviéramos el laboratorio, que pudiera tener la capacidad para responder rápidamente. Y eso creo que es uno de los temas que se logró hacer en el manejo en el país y ojalá que se mantenga en el tiempo. Más adelante vamos a hablar de eso, de los retos hacia el futuro, doctora, porque usted nos lo mencionaba fuera de cámara, pero usted habla de resiliencia, esa palabra a mí me gusta mucho, porque para enfrentar la crisis que desató la pandemia, millones de colombianos enfrentaron el desafío buscando salidas que les permitieran tener ingresos para sobrevivir. Fue el punto de partida de emprendedores que entre el miedo, pero también la esperanza,
decidieron reinventarse, doctora. Sí, personas que siguieron soñando y que, como acabamos de decir, son un ejemplo de resiliencia, de pasión, de creatividad. Y hoy les traemos a todos ustedes las historias de una pareja que convirtió su talento en un negocio de pan de bonos y dos hermanas que llevaron las crispetas, podríamos decir que a otro nivel. Comenzando la pandemia, yo me quedo sin trabajo. Cuando la pandemia golpeó al mundo, Giovanna Victoria y su esposo, ambos comunicadores y él con talento para la cocina, decidieron emprender juntos con Pan de Bonos. Y empezamos inicialmente con un círculo muy cercano, que era amigos y nuestra iglesia, y llegó un momento en que teníamos tantos pedidos que nos tocó empezar a comprar. Ya empezamos a comprar como proveedores. Como suele suceder en los negocios, la curva de aprendizaje fue intensa. Hubo errores, tropiezos y decisiones difíciles. Fueron muchas cosas que hicimos mal y aprendimos en el proceso, pero además creo que nos consolidamos como equipo. Llegaron a más de 2.000 clientes, algunos incluso con suscripción para recibir pan de bonos semanalmente. Sin embargo, con el fin de la pandemia, las ventas comenzaron a disminuir. Y llegó un momento en el que dijimos, ya esto es insostenible. Después de haber contratado 4 personas, no teníamos suficiente ni siquiera para pagar la nómina. A pesar del cierre, quedó una gran lección. Claro, aprendí a respetar a todos los emprendedores, porque además comenzar no es fácil, pero mantenerse es un reto constante. La historia de estos esposos no fue la única. Miles de colombianos apostaron por emprender y las cifras lo confirman. Según datos que nos entrega Confecámaras, en el 2021 se crearon 307.679 nuevas empresas, un 10.6% más que en el 2020. Y ojo a este dato, en cuanto a las personas naturales creadas en el 2021, el 61.3% fueron mujeres y el 38.7% hombres. El e-commerce sigue siendo muy importante. Pero otra es la historia de las hermanas Daniela y Paula, quienes habían emprendido con su tienda de crispetas un poco antes de la llegada del COVID. A raíz de la pandemia, nosotros tuvimos que cerrar el punto, nuestro único punto, en el Gran San, y tuvimos que vender las crispetas en nuestra casa. Nosotros hacíamos las crispetas en la cocina de la casa de nuestra madre. Tuvieron que rediseñar sus estrategias en todo sentido. Dijimos, vamos a ofrecer las crispetas clásicas del cine, las que todos amamos, pero excelentemente bien hechas, y vamos a ofrecer una propuesta diferencial, nuestra propia kernel, que son crispetas de queso cheddar, de chocolate con nueces, de matcha. Durante pandemia innovaron con 10 nuevos sabores. La pandemia fue crecer un 1000%, yo creo que fue enfocarnos durante casi 16 meses a trabajar 14 horas, siendo solamente productivas para la organización. El esfuerzo valió la pena. Hoy las hermanas Castaño Forero han convertido su emprendimiento en una empresa sólida, con 8 puntos de venta en Bogotá y más de 25.000 paquetes de crispetas vendidos al mes. Lo más satisfactorio para nosotras en este momento es crear una industria, haber creado una industria alrededor de las crispetas. En mayo de 2020, en medio de la crisis, Noticias Caracol lanzó la sección Salvemos a los Emprendedores, un espacio donde miles de colombianos compartieron sus historias con la esperanza de conseguir nuevos clientes. Tanto Giovanna como Daniela y Paula hicieron parte de esta sección. Salvemos a los emprendedores fue maravilloso para nosotros. Yo creo que puedo decir que fue un antes y un después. Yo creo que pudimos haber llegado 4 o 5 veces lo que realmente estábamos vendiendo. Sin duda, ese día pues facturamos como locas, no ese día, eso fue como un coletazo larguísimo, del que siempre estaremos muy agradecidas, pero sobre todo fue ver la cara humana de un canal, ¿no? Y ver que había personas que genuinamente se están preocupando por las pymes. La pandemia de coronavirus generó emociones de todo tipo entre los emprendedores. Mientras para algunos fue una fuente de frustración, para otros representó nuevas oportunidades. Sin embargo, más allá de las dificultades, este periodo dejó en evidencia que el mundo está lleno de posibilidades, muchas veces en los momentos y lugares más inesperados. A la hora de los balances, 5 años después, doctora Fernanda y doctor Álvarez, viene otra pregunta. ¿Qué nos dejó el COVID y qué viene para el COVID? Si uno dice, pero ¿cómo? Si ya pasó la pandemia. Pero es que me quedó sonando lo que dijo el doctor Álvarez. Dijo, no señor, el coronavirus, este tipo de coronavirus se quedó. Claro, se quedó, cambió su comportamiento clínico, epidemiológico. Y cuéntanos un poco qué significa hoy el COVID para todos ustedes que están ahí en las clínicas y hospitales recibiendo pacientes. Bueno, es uno de los diagnósticos que deben pensar los médicos y las personas.
pues, ¿qué quiero decir con esto? Cuando uno tiene síntomas respiratorios, antes pensábamos en que puede ser influenza o sincitial respiratorio o adenovirus, y ahora hay que pensar en eso más COVID. Y eso significa que hay personas que tienen riesgo, que deben seguir vacunándose. Hago un énfasis en las personas embarazadas. Las personas embarazadas deben vacunarse contra COVID, porque claramente tenemos que una persona que no se vacuna tiene el doble de riesgo de fallecer, y su bebé también, si no se vacuna contra COVID. Las personas de la tercera edad, doctor Álvarez. Claramente, mayores de 60 años. Es decir, las personas y lo que aprendimos, las personas que son hipertensas, son diabéticas, más obesas, siguen el mismo riesgo. Es decir, hay un riesgo aumentado y el virus sigue circulando. Por eso es importante también mantener la vigilancia en el país, en el mundo, qué cepa del virus. En una época sabíamos todos que era Delta, Omicron, se nos olvidó, pero desde el punto de vista epidemiológico pues están ahí. Y algo que también ocurre con COVID, yo decía al comienzo que nos falta por aprender, es que el virus no solamente es el episodio agudo respiratorio, sino desafortunadamente hay otros cuadros clínicos, incluyendo lo que llamamos el COVID prolongado. Hay personas que sufren con COVID prolongado, que son personas que después de tener un episodio de COVID leve o severo, es decir, que requiere hospitalización, meses después siguen con síntomas y complicaciones que hacen que se considere una enfermedad crónica ya reconocida por la Organización Mundial de la Salud y que cambió completamente su vida. ¿Por qué no es mortal? Y se lo pregunto porque esa primera oleada hace 5 años, doctor Álvarez, era mortal. Hoy mucha gente dice, a mí me dio otra vez COVID, creo que me dio, porque no se hace la prueba, pero no es mortal. Y pasó como un resfriado. Y pasó como una gripa, exactamente. Sí y no. Sí, en el sentido en que el hecho de que ya tengamos muchas personas estemos vacunadas, o unas personas, su sistema de defensa también protege, porque también nuestro sistema de defensa aprende. A los que nos dio, por ejemplo, sin vacuna. A que dio sin vacuna, y a las personas que se les dio sin vacuna o con vacuna y además se vacunaron, el sistema aprendió y hace que tenga capacidad de respuesta. Es decir, no es lo mismo cuando nadie tenía experiencia previa con el virus ahora. Y lo otro es que, digo no, porque sí hay personas que siguen falleciendo. Miramos el boletín de la OMS del último periodo, del último mes, hay un número importante de personas que siguen falleciendo, que entre otras todavía puede ser mayor, porque hay personas que no se mueren y no se detecta que es por COVID. Eso sí es la etapa. Doctora, y en cuanto a la vacunación, Juan, que no quede el mensaje solamente que son las personas mayores de 60 años, también menores de 60 años que tienen esas comorbilidades, personas con problemas en sus defensas. Y doctora, le iba a preguntar, ¿y qué hacemos con esas recomendaciones que usted nos hace, con todo lo que ha surgido en los últimos años de movimientos contra la vacuna, contra el COVID? Incluso hay gente, doctora y doctor Álvarez, que dicen, a mí me quedó tal secuela, no por el COVID, sino por la vacuna. Sí, yo creo que es parte de seguir trabajando en la información. La doctora Fernanda habla de algo, un tema importante de la infodemia, que es la desinformación y lo que puede llevar. Vemos ahora que justamente tenemos información en la circulación de sarampión en Texas, en Estados Unidos, porque justamente hay personas que no se estaban vacunan. Vacunando. Pues bueno, si el secretario de Salud de los Estados Unidos antivacuna, imagínese qué podemos esperar. Doctora Fernanda, el sistema de salud, usted decía, y decía el doctor Álvarez, decían los dos, se fortaleció, fue resiliente. Esperamos que mantengan... No quiero meterlos en rollos, pero con todo lo que está sucediendo, con los cambios en el sistema de salud, ¿en qué queda todo eso que se fortaleció? Yo espero que se mantengan muchas de las capacidades que se lograron, porque definitivamente eso hace la diferencia. Es decir, estar preparados, Juan, no es perder ni dinero, ni tiempo, ni recursos. Estar preparados nos va a permitir tener una mejor respuesta ante esas futuras amenazas que van a llegar. No sabemos cuándo, no sabemos cuál microorganismo, pero creo que para eso sirven las lecciones aprendidas. Yo espero que se sigan fortaleciendo esas capacidades. Doctor Álvarez, gracias por habernos acompañado en este especial. No, es un placer y me alegra volver a verlos y volver a recordar que una de las cosas que aprendimos de COVID es justamente la resiliencia, y que con este trabajo colaborativo, cooperativo, nos va mejor que cuando trabajamos cada uno por su lado. Doctora, en este especial que vamos a tener desde hoy y a lo largo de esta semana en nuestras emisiones, tendremos todas las miradas de lo que fue esta pandemia 5 años después. Las reflexiones, los homenajes, pero yo le quiero preguntar, Juan, ¿a usted qué le dejó el COVID? Me dejó muchas reflexiones sobre lo vulnerables que somos, sobre la necesidad de prevenir, la necesidad de lavarnos las manos, de estar, el doctor Álvarez, cómo insistía en ese tema, pero también profundas reflexiones sobre la solidaridad humana,
Yo creo que tal vez ese es uno de los temas que más nos marcó a todos en estos 5 años. Y yo le sumo otra cosa, que definitivamente si no aprendimos con la pandemia que la salud es nuestro mayor tesoro, no lo vamos a aprender en otro momento. Mire, y esto es lo que dicen algunos colombianos que compartieron con nosotros eso. ¿Qué les dejó el COVID? Con estas recomendaciones los dejamos en este especial, en esta edición central. Nos seguimos viendo a lo largo de nuestras emisiones con la pandemia del COVID-19 5 años después. Feliz noche para todos en Colombia. Bueno, mi lección en pandemia fue que no podemos entrar en zona de confort a nivel laboral. A veces uno no aprende pronto a valorar lo poquito, mucho que uno tiene. Primero, aprender a ahorrar. Mi lección en la pandemia fue aprender a ser más solidaria, a tener más empatía con las personas. Lavarse las manos y usar tapabocas. Muchas familias no se atendían y hubo la oportunidad de estar pendientes entre sí. Mi lección en pandemia fue emprender. Pues ser como más cuidadoso con la economía. A través del servicio, como servirle al vecino, servirle al que está necesitando algo por urgencia. Lecciones de tolerancia, de unidad, de valorar muchísimo más las cosas, no solo la salud, sino la vida y todo lo que tienes.